Hola, mi nombre es Bárbara, soy estudiante de Psicología con énfasis social y esto es Sentido Psicológico. Bienvenidos. Quise comenzar con lo que para mí es lo básico, que son los paradigmas científicos que rigen a la psicología y a las ciencias en general. ¿Qué son? ¿Por qué son importantes para entender la psicología y otras ciencias? Y también poder ver que la ciencia, como todo, tiene una historicidad y un contexto que no se puede obviar, así que bueno, arranco. Ok, ¿qué es un paradigma científico? Imagínate que es como los lentes a través de los cuales vemos e interpretamos el mundo. Refiere a un conjunto de prácticas, teorías, métodos y suposiciones que comparten los miembros de la comunidad científica. Son marcos a través de los cuales se interpreta la realidad y se realizan investigaciones. Esto según Kuhn Thomas, 1962. Para esto les recomiendo buscar información sobre Thomas Kuhn y su publicación de La estructura de las revoluciones científicas y les dejo un video muy bueno en la descripción. Tal como indica Ramos C. 2015, la necesidad de entendimiento de la realidad que nos rodea históricamente nos llevó a debatirnos entre dos interpretaciones, el dualismo mente-cuerpo, lo físico, lo espiritual, lo que fue derivando a lo cuantitativo, lo cualitativo, algo que se aplica a la ciencia, a la política, a la religión, a las ideologías, etc. Un paradigma es el marco de referencia que guía las investigaciones científicas, la manera en que entendemos y abordamos nuestra realidad. La conciencia sobre la existencia de un paradigma por el que nos regimos para nuestras interpretaciones no siempre estuvo ahí. Hubo una época en que se buscaba una verdad absoluta y externa, y esto está relacionado con el concepto de ciencia normal, que también se aborda en el video que les nombré recién. Básicamente lo que ocurre es que nos regimos por un paradigma que comienza a presentar ciertas incapacidades para explicar algunos fenómenos, razón por la cual se da una crisis paradigmática y surge un nuevo paradigma, que sí los pueda explicar y abarque al anterior, estableciéndose de esa manera como el nuevo paradigma dominante o ciencia normal. La ciencia cambia y el paradigma indica los límites de lo legítimo. En psicología, como en cualquier otra ciencia, los paradigmas afectan todo, desde lo que consideramos importante estudiar hasta los métodos que utilizamos para hacerlo. El paradigma direcciona la aproximación que tiene el investigador hacia el fenómeno de estudio. Ramos C. 2015. Pero, ¿en qué se basan estos paradigmas? Los elementos constitutivos del paradigma tienen que ver con cuál es la forma y la naturaleza de la realidad, es decir, su suposición ontológica. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el investigador y lo investigado, es decir, su suposición epistemológica, y con cómo el investigador realiza la labor investigativa, su suposición metodológica? Entonces, las respuestas a estas suposiciones o interrogantes nos darán el paradigma a utilizar y sus distintos enfoques. Voy a ahondar un poquito en lo que acabo de decir. Primero, la ontología. Esta palabra quizás la escuchamos mucho al estudiar y refiere básicamente a lo que existe en el mundo, a la naturaleza de la realidad. Define qué se considera un fenómeno válido de estudio dentro del paradigma. Entonces, ¿qué cosas estamos tratando de estudiar en psicología? Por ejemplo, en el paradigma positivista, que es uno de los más comunes en las ciencias, se asume que el comportamiento humano es algo que existe de manera objetiva fuera de nosotros, claramente medible y observable, o así lo diría un enfoque estrictamente conductual. Dentro de este paradigma, un pensamiento, por ejemplo, y grosso modo, no sería ontológicamente digno de ser estudiado. Es decir, la ontología es el qué. Y también vemos que acá se marca un poco esto de que el paradigma define los límites. Luego está la epistemología, que tiene que ver con cómo podemos conocer esa realidad. Es cercano a un análisis de cómo conocemos lo que conocemos, estudiar sobre el conocimiento mismo, cuáles son las fuentes y los límites de este. En psicología, la epistemología se refiere a la forma en que obtenemos el conocimiento sobre la mente y el comportamiento. Como dije recién, a la naturaleza de la relación entre el investigador y lo investigado. En un enfoque positivista, volviendo al ejemplo, creemos que el conocimiento se obtiene a través de la observación, la experimentación y el análisis de datos empíricos. Pero hay otros enfoques, como el constructivismo, que dice que el conocimiento es más subjetivo y depende de cómo los individuos interpretan y dan sentido a sus experiencias. Por último, tenemos la metodología, que es el conjunto de métodos y técnicas que utilizamos para investigar y generar el conocimiento. Si tu paradigma es positivista, probablemente vas a usar métodos cuantitativos como encuestas o experimentos controlados, pero si estás en un paradigma más interpretativo, podrías usar métodos cualitativos como entrevistas profundas o análisis de casos.
Como les estaba diciendo hace un momento, las respuestas a estos interrogantes nos van a abrir un gran abanico de posibilidades para hacer ciencia. Ahora, hablando de la psicología en particular, hay una idea más o menos generalizada de que la psicología es psicoterapia o selección de personal para una empresa, pero en realidad es mucho más. La psicología es una ciencia que estudia la mente, el comportamiento y los procesos mentales, y aunque se asocia mucho con la terapia, su alcance es mucho más amplio. Los psicólogos como científicos buscan explicar y predecir cómo las personas piensan, sienten y actúan, utilizando los principios de los distintos paradigmas científicos, es decir, se van adaptando a los paradigmas dominantes. La psicología se puede enfocar en diversas áreas como neurociencia, comportamiento, emociones, desarrollo, cognición y muchas más. Cada área tiene diferentes enfoques metodológicos, pero todas se basan en la búsqueda de evidencia, análisis y teoría. Para que se den una idea, actualmente en Colombia la psicología tiene 20 campos disciplinares y profesionales aceptados por el Colegio Colombiano de Psicólogos. Entonces, ¿por qué es importante entender los paradigmas científicos? Porque el paradigma que un psicólogo o investigador elige influye en la forma en que interpreta los datos, las teorías que desarrolla y las prácticas que propone. También porque nos propone un lazo de conexión entre la ciencia y el contexto en que se desarrolla. Y de esta manera podemos ver a la ciencia como un proceso en construcción constante y no como un estado absoluto y determinante. La ciencia, como todo proceso humano, está envuelto en medio de un momento histórico particular, en lugares en particular, influenciada por una situación política y una social y obviamente por una cultura. No obstante, se rige por ciertos estándares y requisitos que se relacionan en gran medida con el tema principal de esta pieza, los paradigmas científicos. A pesar del concepto de comunidad científica que busca esta cosa de un idioma universal y una uniformidad o algo un poco homogéneo, la verdad es que no existe un aislamiento total del ser humano que le permita desatarse por completo de los procesos socioculturales que atraviesa, sobre todo en un mundo globalizado de influencias internacionales mutuas. A modo de conclusión, los paradigmas científicos son fundamentales porque estructuran nuestra forma de entender el mundo, por tanto, la forma en que accionamos ante este, y siempre están buscando enriquecer el conocimiento que tenemos, aumentar nuestra comprensión y explicar distintos fenómenos, aunque se haga desde distintos puntos de vista. Me parece muy importante que seamos conscientes de que, de acuerdo al lugar en el que nos estemos posicionando y las herramientas con las que contemos, vamos a analizar nuestro objeto de estudio y sacar unas conclusiones que pueden ser muy distintas unas de otras. Quisiera en un próximo video abordar algunos de los paradigmas más conocidos y asociarlos quizás con algunos eventos históricos para que podamos dilucidar un poco más esta conexión entre la vida humana y la construcción de la ciencia. Siéntanse libres de opinar y contarme en comentarios si hay algún otro tema relacionado que les gustaría que abordara, y muchas gracias por ver/escuchar este video. Hasta la próxima.